Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. Y en este segundo bloque del noticiero, bueno, vamos a dedicárselo a un tema económico. Hoy lunes vamos a comenzar hablando de este tema tan importante y para eso tenemos un invitado especial. Tenemos a Miguel Eduardo Rojas Méndez, quien es economista, presidente encargado también del Colegio de Economistas del Estado Lara y asesor también. Así que bienvenido acá al noticiero Promar. Muchas gracias por la invitación. Así es, bueno, señor Miguel, yo quisiera que comentáramos varios temas. Económicamente hay muchos temas importantes de que hablar, pero hay uno en particular que pudiera llamarnos la atención y es que hace poco pues se realizó o se han intensificado las intervenciones cambiarias. Estamos hablando que en julio se realizó una de 250 millones y con esta operación se acumula un total de un aproximado de 590 millones de dólares en intervenciones, nada más en julio, en comparación con el año pasado, pues es bastante alta. Estas intervenciones de alguna forma nos arrojan algunos resultados positivos, pero quisiera que usted nos explicara específicamente por qué se realizan, qué son y también si hay una consecuencia negativa en todo esto. Sí, fíjate tú que el gobierno lo que busca con esto es estabilizar un poco el tema del cambio, el valor del cambiario del bolívar con respecto a la divisa dólar. Sin embargo, pues eso trae sus elementos positivos porque de alguna manera se ha estabilizado el tema de inflación, se ha estabilizado el tema del valor del dólar, por supuesto. Sin embargo, hay una brecha que empieza a marcarse ya entre el dólar BCB y el dólar llamado paralelo. Por otro lado, este proceso de intervención, si no va acompañado de otras políticas económicas, en un futuro pues, puede tener sus consecuencias negativas también. ¿Por qué? Porque empieza a dar un valor no real de la moneda que en un futuro puede implosionar y puede crear otra vez esos fantasmas de la maxi devaluación, el fantasma otra vez de la inflación que vivimos nosotros ya en Venezuela. Entonces el gobierno tiene que acompañar de otras políticas económicas de tal manera de frenar todos esos elementos y de controlar no solo al dólar, sino también ir incentivando el aparato productivo, las inversiones extranjeras para que vayan llegando dólares por otra vía y esto se vaya estabilizando la paridad realmente del dólar con respecto al bolívar. Hablando de la parte, como usted habla, productiva, es decir, en estos momentos Venezuela, pues, de alguna forma ha aumentado un poco la producción, ¿o cómo usted ha visto la parte de la producción acá en nuestro país? Eso viene reflejado por el PIB. El PIB viene creciendo, nosotros estamos en un proceso de crecimiento e independientemente del evento que vamos a tener el fin de semana, pues nuestra economía va a seguir creciendo. O sea, gane uno, gane otro, va a seguir creciendo porque ya los empresarios y el venezolano entendió que la economía tiene que andar independientemente de la política. Ya nosotros estamos aprendiendo un poco a separar el tema económico del tema político. Algunos empresarios sí, ¿verdad? Todavía se atan a ese tema, mira, vamos a esperar qué pasa, todo ese tipo de cosas, pero otros no, otros están pensando porque saben que si se paran van a perder espacio. Es así. También usted comentó acerca de esa brecha que hay. Yo creo que en estos momentos, ¿cómo pudiéramos decirle al empresario, a la persona del día a día que trabaja con esta moneda, sabemos la moneda por supuesto del Banco Central, pero también que usan otros tipos de cambio? En este caso, creo que eso afecta también la economía de nuestro país. Sí, por supuesto, porque realmente nosotros tenemos unos mecanismos para calcular el valor real de la moneda y bajo esos mecanismos el valor real de la moneda está muy por encima incluso del valor paralelo que está hoy en el mercado. Entonces, cuando ese valor empieza a ajustarse a su verdadero valor, empieza a crear las distorsiones del mercado, empieza a crear eso que llamamos en algún momento inflación en dólares, ¿sí? Empieza a generarse, a repercutir en la inflación en bolívares, todo ese tipo de elementos que genera estas distorsiones que el gobierno está con esa inyección de dólares a la economía. O sea, porque a pesar de que el gobierno está realizando este tipo de políticas, de procesos, todavía, aunque usted dice que la inflación ha bajado un poco, todavía sigue aumentando, digamos, en comparación. Sí, por supuesto, o sea, nosotros todavía tenemos inflación alta. O sea, nosotros para hablar de que hemos realmente derrotado la inflación, tenemos que hablar de inflación de un dígito. O sea, y nosotros todavía estamos sobre los dos dígitos y sobre los dos dígitos altos, sobre picos altos, estamos en un 90, un 70, 80% de inflación todavía en nuestra economía, que sigue siendo muy alto. Claro, una de las causas de, digamos, este aumento de inflación, por supuesto, es
no se ha aumentado como debe ser la producción, como usted lo comentó, pero también está el factor tributario, la carga de impuestos que todas las empresas tienen, que de alguna forma eso va a ir como resultado de los costos de los productos, aunque las personas no lo quieran. Es algo creo que en lo que la mayoría hace. En ese caso, por también aumenta la inflación. Ahorita tenemos un caso de que hace poco también el Ejecutivo pues mencionó, y ya por decreto, que se redujo en un 0% el IGTF en bolívares. ¿Esto pudiera ser algún alivio para las empresas? Desde su punto de vista económico, ¿cómo lo ve? Y si puede de alguna forma aliviar un poco la inflación. O sea, fíjate que el gobierno lo que busca con esto es que se circule mayor cantidad de bolívares dentro de la economía, ¿verdad? Eso, por supuesto, tiene su efecto positivo para el sector financiero, las empresas que pueden, de alguna u otra manera, circular mayor cantidad de dinero por la banca, o sea, y de tratar de realizar mayor transacciones en bolívares que en dólares. ¿Por qué? Okay. Porque eso implica a ellos un costo menor del dinero, del manejo del dinero. Cuando tú recibes dólares y los bancarizas, eso tiene un costo elevado, ¿verdad? Y al final, todos estos costos, todos estos impuestos que el empresario recibe, en un principio, él lo absorbe, pero en la medida que pasa el tiempo, él lo va trasladando a los precios de los bienes y servicios que ofrece. Es así. Quiere decir que desde su punto de vista económico, ¿cómo pudiera ver esa carga tributaria en las empresas? Claro, nosotros en Venezuela ya lo hemos dicho, nosotros trabajamos en una mesa técnica tributaria a través de las distintas cámaras empresariales y comerciales acá del Estado Lara, y hemos revisado ese tema tributario y son muchos los tributos que los empresarios venezolanos pagan. Y no solamente que sean muchos, sino si tú sumas todos esos tributos, estamos hablando que sobrepasan 50, 60% de los ingresos del empresario. Entonces, las cargas a niveles internacionales está alrededor de 30 y pico, 40% máximo, y nosotros ya estamos superando los 60% de esa carga tributaria. Entonces, al final, eso desincentiva un poco al inversionista, al empresario, ¿verdad? Y por eso que también ocurre que haya muchos mal llamados emprendimientos informales. Claro, porque ellos no quieren volverse a la formalidad, ya que tienen que pagar toda esta cantidad de impuestos. Y esto de alguna forma, por supuesto, repercute negativamente al PIB, que es lo que estábamos hablando. Repercute negativamente al PIB, repercute negativamente a la economía del país, porque el gobierno recibe menos impuestos, ¿verdad? Si tú te vuelves a informar, si tú no pagas impuestos, el gobierno, pues con las pocas empresas que tiene formales, va a tratar de exprimir mayor cantidad de impuestos. Ahora, si tú generas unos impuestos mucho más bajos, más atractivos, pues la gente se formalizaría, tendría un abanico mayor de empresas para cobrar impuestos, que le cobraría unas tasas mucho menores, pero cobraría mucho más. ¿Cómo usted pudiera decirle a las empresas que a pesar digamos, de ese panorama tributario, realmente es necesario la formalización? Sí, o sea, mira, entrar en el mercado. Hoy en día muchos empresarios y muchos emprendedores se han dado cuenta de la importancia no solamente del tema de la formalización, sino también del tema de estar actualizados con el tema financiero, fiscal, estar preparados, porque hablamos mucho del tema del financiamiento bancario. Sí. ¿Qué pasa? Los bancos empiezan a abrir su abanico de crédito y las empresas no están preparadas. No están formales, no están formales, por un lado. Y las que están formales no están preparadas para acceder a los créditos. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando van y revisan sus estados financieros, no están adaptados para que puedan acceder a los créditos. Por otro lado, pueden tener esos estados financieros bien. Cuando van a revisar cómo su relación con el banco, entonces se dan cuenta que no están bancarizando el dinero, no lo están pasando por los bancos. Entonces el banco le dice, mira, ¿cómo te voy a dar yo dinero si tú no estás teniendo una retribución conmigo? Entonces hay una gran cantidad de elementos allí que hace que los empresarios hoy en día entiendan que tienen que tener mayor relación con las instituciones financieras, ¿verdad? Eso tiene un costo, por supuesto, pero también tiene un beneficio a la larga. Claro, claro que sí. O sea, es decir, que ellos, aunque tengamos un encaje legal todavía alto, irse preparando como empresas de manera de normalizar sus estados financieros, de tener una utilidad, porque el banco también te pide tener una utilidad
contable para poder exigir esos créditos. Entonces las empresas deberían de aprovechar este tiempo, ¿no? Como usted dice, para irse formalizando. Para irse formalizando y ir organizando su tema financiero, manejar lo que son los flujos de caja, manejar bien el tema de financiero de la empresa, tener al día todo el tema de la estructura financiera, lo que son los estados de ganancias y pérdidas, lo que son los balances, actualizar los capitales de las empresas. Todo ese tipo de cosas que cuando tú le pides esos documentos a una empresa no los tiene listos. Y la mayoría ahorita en estos momentos no lo tiene. Redefinir muy bien el tema del modelo de negocio. Un tema que a mí me apasiona mucho, el tema del modelo de negocio, porque la gente a veces no entiende la importancia de entender el modelo de negocio para tú explicarlo, tú llevarlo a una institución financiera que te entienda cuál es tu modelo de negocio, cómo estás trabajando tú, de dónde provienen tus ingresos, cuál es tu ciclo del efectivo, ¿verdad?, para que realmente puedas acceder al sistema financiero. Cuando usted habla del modelo de negocio, estamos hablando del objeto de la empresa, ¿cómo explicárselo a los entes? Sí, fíjate tú que esa pregunta me gusta mucho porque cuando yo, por ejemplo, hago el tema de consultoría del modelo de negocio, una de las primeras cosas que pido es el objeto de la empresa, ¿verdad? Reviso. ¿Por qué? Porque a veces estamos en una empresa que el objeto dice otra cosa. Sí. Entonces, realmente revisamos bien el modelo de negocio y el modelo de negocio lo que me dice es cómo la empresa genera, crea valor para los clientes y para los accionistas de la empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace diferente a las demás empresas? Okay. ¿Cuál es su tema de elementos diferenciadores? Sí, exacto. Diferenciadores de las otras empresas, cómo capta y crea valor esa empresa. Cuando a veces hablamos del tema de creación de valor, y digo, ¿qué es crear valor? Que los ingresos sean superiores a los costos. Exacto. Que el inversionista pueda recuperar su inversión. Entonces, eso es lo que le hablamos nosotros de crear valor, no destruir valor. Hay mucha gente que a veces que no identifica bien el tema de los costos y cree que está creando valor cuando realmente no está creando un valor en el negocio. Muy importante, ese tema va a estar muy bueno para después ampliarlo, claro que sí. Pero antes de irnos, que ya nos quedan poquitos minutos, ya casi no nos quedan minutos, quisiera que me dé rápidamente una perspectiva de lo que resta de año, porque bueno, ya cerramos el semestre y yo aprovecho siempre la oportunidad para comentar, para preguntar a los expertos, así como usted, que nos diga la visión económica del país en lo que resta de año. Fíjate que nosotros, a mí me gusta mucho hablar del tema de las perspectivas económicas, pero mirando el país en pedazos por sectores económicos, porque los sectores económicos se están comportando de distinta manera. Hablamos de un crecimiento del PIB, pero cuando nosotros revisamos el PIB por una fotografía por pedazos, vemos que hay sectores que todavía no han arrancado, que todavía están en negativo. Como construcción, por Como construcción, por supuesto. Entonces, como el sector automotriz todavía no termina de despegar. Entonces, vemos nosotros en el sector que tú estás y empezamos a analizar. Entonces es importante primero para hablar de eso, ubicarse en qué sector está. Segundo, en qué parte del país está, porque nosotros vemos que está creciendo. El sector petrolero, pero en Lara tenemos petróleo. No. Entonces realmente el impacto para nosotros es muy bajo con respecto a otros estados que sí tienen este tema petrolero. Entonces Venezuela va a seguir creciendo. Como les dije, nosotros vamos a seguir creciendo. La diferencia es que creceremos a una velocidad mayores o menores dependiendo de cómo se vaya dilucidando el tema político del país. Pero ténganlo por seguro que nosotros seguimos creciendo en nuestra economía. Me encanta esa buena noticia que nos está dando hoy lunes para comenzar la semana con muchas ganas de trabajar. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que nos dijo el economista Miguel Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, estamos a la orden para cualquier invitación futura. Claro que sí. Bueno, estábamos conversando con Miguel Eduardo Rojas, economista y presidente también encargado del Colegio de Economistas del Estado Lara, también asesor independiente. Y con esta entrevista nosotros vamos a despedir la presente ronda informativa, por supuesto agradeciéndoles a ustedes la sintonía. Yo soy Nelly Carolina González, para mí un placer estar con ustedes. Ahora los dejo con más de Promar Televisión.